Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de Francisco de Goya, un pintor conocido por todos. Como veis, fue un pintor muy longevo, vivió muchos años. Su vida abarca toda la segunda mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX, con lo cual nos va a servir para poder entender mucho mejor todo ese periodo convulso en la historia de España y que Goya reflejó como nadie en sus obras. El 30 de marzo de 1746 nace Francisco de Goya y Lucientes en una pequeña localidad de Zaragoza, en Fuendetodos. Fuendetodos is here. Más o menos. Después de haber trabajado en diversos talleres en su Zaragoza natal, Goya viaja por primera vez a Madrid, en 1763. Allí se supone que entra a trabajar en el taller del que será su futuro cuñado, Francisco Valleu. En 1764, al año siguiente de haber llegado a Madrid, participa sin éxito en el concurso convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para obtener una pensión de pintura que no ganó. Poco después, 2 años después, se vuelve otra vez a presentar al concurso de premios de primera clase de pintura sin conseguir ningún voto. Tras los fracasos en los concursos de la Real Academia y de no haber conseguido ningún encargo de importancia, Goya va a viajar a Italia. Italia era visita obligada para los artistas del siglo XVIII y Goya va a pasar un periodo de 2 años para estudiar en la Academia de San Luca de Roma. 2 años después vuelve a España y se establece en Zaragoza, donde va a conseguir su primer gran encargo, la decoración de la bóveda del coreto de la Basílica del Pilar. Los temas que va a representar van a ser la adoración del nombre de Dios, como observamos en esta diapositiva, y el Regina Martyrium, es decir, la reina de los mártires, como se puede ver en la decoración de la cúpula del coreto. En ambas composiciones, Goya demostrará dominar la técnica de la pintura al fresco, una técnica que seguro aprendió en Italia. Estas obras generan una magnífica sensación de profundidad espacial, conseguida por Goya mediante contrastes de luces y sutiles efectos de claroscuro. Pero no gustaron nada al cabildo, porque las figuras estaban prácticamente abocetadas, y para el canon de aquella época, sobre todo para los más conservadores, esto les parecía un sacrilegio. En 1773, Goya se va a casar con Josefa Valleu, hermana de Francisco Valleu. Aquí tenéis a Francisco Valleu en un retrato que le hace el propio Goya, y Francisco Valleu, que ya era un pintor reconocido, va a ser importante en la vida de Goya, no solo por ser su cuñado, por ser familia, sino porque le va a abrir la puerta de la corte a través de los contactos que tiene Valleu en Madrid. Así que tras el fiasco de Zaragoza, fiasco entre comillas, lógicamente, porque le habían dado duras críticas con las pinturas del Pilar, Goya en 1775 se traslada definitivamente a Madrid. Un año después entrará a trabajar en la Real Fábrica de Tapices. Allí realizará una serie muy conocida y muy famosa de cartones para tapices. Estos cartones son muy del gusto de la corte y de las clases acomodadas. Son cartones, como hemos visto al anterior, el quitasol o este de la vendimia, con temas amables, coloridos, positivos, que reflejan las vestimentas de las clases más pudientes, los majos, las majas, sus juegos sociales, como este de la gallinita ciega, o escenas para los pabellones de caza, como esta que podéis ver aquí, u obras con temas de niños, como estos niños con el mastín, o la gigantilla, es decir, temas sin mayor trascendencia, muy del gusto de los clientes. Pero a pesar de los temas amables, Goya no va a dejar de lado la crítica social. Como hemos dicho en el título de este vídeo, Goya es un reportero gráfico de su tiempo, y en este cartón no deja de denunciar las condiciones laborales de los albañiles. De hecho, el cartón se titula El albañil herido. El éxito que obtiene Goya con los cartones para tapices hace que por fin presente una obra a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es este Cristo crucificado, y sea nombrado por unanimidad académico de mérito de la Academia.
Este Cristo, de tintes puramente clasicistas, prácticamente es un Cristo que aparece sin sufrimiento, con un estudio anatómico muy cuidado y un claroscuro muy suave. En alguna ocasión se le ha criticado porque más que un Cristo doliente y sufriente, crucificado, pareciera que vaya a bailar flamenco. Tras conseguir el reconocimiento como académico y junto al éxito de sus cartones, será nombrado pintor del rey en 1786 para posteriormente en 1789 ser nombrado pintor de cámara. Este nombramiento le va a hacer tener acceso a toda la colección real y poder entrar en contacto con los cuadros de los grandes pintores de la corte. Obras de los grandes pintores que le van a servir de inspiración, como por ejemplo las obras de Velázquez. Como se puede ver en esta comparativa, donde el retrato de Felipe IV Cazador inspira claramente al retrato que hace Goya del propio Carlos III, o el retrato de Felipe IV con el caballo en corbeta y de Mariana de Austria, que sirve como modelo de inspiración claramente para el retrato de Carlos IV que va a hacer Goya y de María Luisa de Parma. Estos retratos son un gran ejemplo del cronista que es Goya de su tiempo. Carlos IV aparece con el caballo al trote, simplemente al paso, prácticamente como un hombre tranquilo, apocado, desinteresado por los asuntos de Estado, mientras que su mujer, María Luisa de Parma, lleva muy bien cogidas las riendas del gobierno, las riendas del país, las riendas del caballo, se estira, llegando casi de puntillas a los estribos, y el caballo lo lleva bien dominado. O en estos otros dos retratos, donde se refleja claramente la personalidad de ambos monarcas. El hecho de ser pintor del rey le va a granjear los contactos con la aristocracia española a la que va a representar. Sin duda destaca la duquesa de Alba, con la que mantuvo una estrecha amistad. Es más, es muy posible que fueran amantes. Pero también destacan obras que reflejan la sociedad del momento y la aristocracia española, como la Condesa de Chinchón, la representación de la familia de los duques de Osuna, donde Goya trata con una delicadeza exquisita los retratos de los niños, como podéis observar, o las famosas y universalmente conocidas majas de Goya que tantos y tantos ríos de tinta han hecho correr. Pero sin duda su gran obra de aparato, su gran retrato de corte es la familia de Carlos IV. Inspirada claramente en Las Meninas de Velázquez, Goya va a introducir aquí algunas modificaciones respecto a la obra del pintor sevillano. Aquí los retratos son más bien introspectivos. El autorretrato del propio Goya, al fondo, como podéis observar aquí detrás, en la oscuridad, existe un fuerte contraste entre sombra y luz. Y volvemos a ver la fuerza de cronista de la época que tenía Goya. En el centro de la composición sitúa a la reina. La reina es el eje central de la composición, es la que marca, es el centro de la familia, no es el rey en este caso, es la reina. Y la reina viste un traje a la moda imperio, pero es que además imita literalmente la misma postura que la infanta Margarita en Las Meninas. La estabilidad de la monarquía parece perfectamente asegurada gracias a los tres hijos varones, a Francisco de Paula, el infante, al heredero al trono, Fernando VII, y a su hermano, que aparece justo detrás de él, Carlos María Isidro, y que tantos quebraderos de cabeza daría en el siglo XIX con las guerras carlistas. Como dato curioso, la figura que se gira hacia el fondo y que no muestra su rostro es la futura prometida de Fernando VII, que todavía no había sido elegida. Goya era considerado un afrancesado, en una época en que la Ilustración francesa influía notablemente en los pensamientos de los intelectuales españoles. Aquí vemos a Jovellanos, el ilustrado español, apesadumbrado ante los problemas que veía en España y que se avecinaban. Problemas que iban a tener este rostro en concreto, que ya deberíamos conocer y que nos suena, que es Fernando VII. Y ante este retrato, Goya está haciendo una clara crítica. Lo coloca en el centro de la composición con una serie de caballos detrás. Pero hay un caballo en concreto que nos está mirando directamente al espectador. Es la única mirada inteligente que hay en el cuadro. O aquí, donde volvemos al reportero gráfico que es Goya,
al cronista de su tiempo, donde en un retrato que debe ser de prestigio, se nos presenta a Fernando VII ya convertido en rey después de la Guerra de Independencia, con todos los elementos de aparato y de poder como el manto, el bastón de mando, el toisón, la espada, pero en realidad hay una crítica clara en este retrato. El rey aparece como un rey fantoche, donde la capa le queda grande, no hay ninguna dignidad en este retrato, no hay ninguna majestad. Está haciendo una clara crítica al gobierno absolutista que, una vez terminó la Guerra de la Independencia, impuso Fernando VII. A Goya le va a tocar vivir la Guerra de la Independencia. Y realmente ahí es donde se ve el gran reportero gráfico que va a ser Goya. Soy bueno, sé más de fotografía que cualquier otro fotógrafo. Una fotografía no vale no te ofendas, por los postes, sino por la luz, composición, drama. Gracias a sus obras y a sus grabados vamos a poder entender muchísimo mejor la dureza de aquel conflicto. La carga de los mamelucos, donde Goya refleja la explosión de violencia del pueblo de Madrid contra el invasor francés, donde el personaje principal del cuadro que vemos aquí apuñala prácticamente como un pelele a este mameluco que cae del caballo. La multitud, el gentío, se agolpa como una masa informe, casi indefinida, que va a arrastrar a toda la caballería francesa. Ese mismo personaje que asesinaba al mameluco será ejecutado horas después en la montaña del Príncipe Pío en los fusilamientos del 3 de mayo. Goya lo convierte en el nuevo mártir del levantamiento, de la insurrección, con un ejército, el francés, prácticamente indefinido. Por eso esta obra se convierte en algo tan universal, tan universal, porque el ejército podría ser el ejército en cualquier rebelión, el mártir podría ser el mártir de cualquier rebelión. El efecto dramático que consigue Goya con la iluminación del farol al hacerlo por la noche, una iluminación directa, con la galería de rostros desencajados ante lo que les espera, con el nuevo mártir de la insurrección convertido en un nuevo Cristo, con los brazos en cruz, incluso le coloca las llagas en la mano, para ser el reflejo, el símbolo de la nueva insurrección que se ha producido, del levantamiento, de la revolución. Pero donde nos va a mostrar verdaderamente la crudeza de la guerra va a ser en su serie de grabados que se conocen como los desastres de la guerra. Aquí Goya actuará como un auténtico reportero gráfico, como un auténtico periodista del momento, donde va a reflejar en la técnica del grabado, que es mucho más inmediata, mucho más instantánea, todas las crueldades de la guerra. Y Goya nos lo titula, cada grabado nos hace un título abajo para que comprendamos bien lo que quiere decir, como Yo lo vi, o Se aprovechan, donde unos personajes se aprovechan de los cuerpos muertos, quitándole las ropas y todas sus pertenencias, todos sus enseres. Enterrar y callar, no hay nada más que hacer. O y no hay remedio para lo que se está produciendo, los fusilamientos. Fijaos cómo Goya acentúa el efecto dramático con la cercanía de los cañones ante el condenado a muerte que ha sido ejecutado, y además simplemente solo muestra los cañones apareciendo por un lateral de la composición. O también con razón o sin ella. ¿Quién lleva la razón ya aquí? No se sabe. El caso es que no se sabe por qué empezó todo, pero da lo mismo. Duro es el paso, donde el paso de los condenados a muerte, ejecutados en la horca, van bajándoles de la escalera como si fueran también Cristos que son descendidos de la cruz. También el efecto dramático con esta diagonal de los cuerpos todavía colgando tras ser ejecutados. ¿Y qué hay que hacer más? ¿Qué podemos hacer más? ¿Hay mayor brutalidad que esto? Pues sí, la hay, porque esto es peor. O esto es lo mismo. O esto. Tras la Guerra de la Independencia y los abusos cometidos por la vuelta al absolutismo de Fernando VII, Goya cada vez se va a ir encerrando más en sí mismo. A ello se añade los problemas de sordera y se acabará retirando a su casa, la conocida como Quinta del Sordo, junto al río Manzanares. Esa casa va a ser decorada con las conocidas como pinturas negras. Estas pinturas se conocen así por el uso que se hizo de ella de los pigmentos oscuros y negros, y sobre todo por lo sombrío de los temas.
Estas obras muestran la constante evolución del genio de Fuendetodos. En ellas vemos cómo avanza los principios de lo que después sería, posteriormente un siglo después, el expresionismo, como en estas expresiones de estos dos viejos comiendo. Lejos, muy lejos quedan ya aquellas pinturas amables como el quitasol o la vendimia, donde Goya reflejaba un gusto por el color y unos temas mucho más acordes a lo que le pedían los clientes. Obras de temas muy tenebrosos, casi oníricos, como este aquelarre, donde aparece el macho cabrío en un aquelarre de brujas. Este duelo a garrotazos, donde se ha querido ver posteriormente la lucha o el enfrentamiento de las dos Españas, estos dos personajes semihundidos hasta las rodillas en el cieno, golpeándose con mazas. El paso del tiempo, visto de esta forma tan macabra, cuando Saturno devora literalmente a sus hijos, el hijo de Saturno como una masa informe de carne, casi comiéndose una chuleta. O esta maravillosa obra de Perro semihundido, donde prácticamente, si no viéramos la cabeza del perro, podríamos pensar que estamos ante un cuadro abstracto del siglo XX. Como Goya anticipa estilos que vendrán prácticamente un siglo después, cómo va evolucionando en su técnica y en su pintura. En 1824, tras la entrada en España de los 100.000 hijos de San Luis y la vuelta al absolutismo de Fernando VII en la década ominosa, Goya se exilia, se va a Francia directamente y va a recaer en Burdeos. Allí seguirá investigando nuevas técnicas de pintura y de grabado. Pinta la lechera de Burdeos que tenéis aquí. En una carta del 27 de junio de 1824, Moratín cuenta: llegó Goya, sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés, y tan contento y tan deseoso de ver mundo. Aún estuvo 3 días, 2 de ellos comió con nosotros, en calidad de joven alumno. Y ese era el espíritu de Goya, que queda reflejado en este grabado. Un anciano que se sostiene con 2 bastones, prácticamente no puede andar. Es Goya, es el mismo Goya, pero lo titula, como podéis ver, Aún aprendo. A pesar de estar anciano, a pesar de estar sordo y a pesar de que está en un país extranjero, Goya sigue teniendo interés por aprender. Ese es el espíritu de Goya, esa es la fuerza de su pintura. El 16 de abril de 1828, Goya fallece en Burdeos, dejando un legado único para la historia del arte. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo más sobre Goya y sobre cómo a través de sus obras podemos entender mucho mejor una parte de la historia de España. Un saludo a todos.